Los periodistas. Doctor Fidencio Aguilar Víquez, de nuevo. Jesús Manuel, pues estás con gracias nosotros. por la invitación. Hombre, No, con un todo éxito gusto. fabuloso tu participación. Te debo comentar al aire que me pidieron de una universidad privada muy importante, es una sucursal de una universidad a nivel nacional, Anáhuac, el uso de la entrevista para el análisis en una clase de ética, de ontología, estas cosas, para ponerla como tema para discusión con los alumnos, lo cual quiere decir que la contribución ha sido valiosa y bien recibida por la comunidad, Fidencio. No, y si hay interés, yo creo que eso es lo más Claro. importante, porque siempre el deseo, el hambre, la sed de conocimiento Sí. y de argumentar, debatir, discutir sobre Claro, todo, que yo creo que es en lo busca que de la nos hace verdad, ¿no? falta, Que finalmente es lo que nos anima, ¿no? a las universidades sobre todo, y a Sí, nosotros, bueno, pues como tú tienes personas. muchos años en estas lides. Ya y- se nota que tengo muchos años. Yo creo que eso denota pues también las generaciones, cómo nos vamos comunicando, Sí, ¿no? cambian las formas. Los mayores con las generaciones Sí. que vienen, y yo creo que estamos contribuyendo con este tipo de reflexiones. Tú como entrevistador, que me consta que eres un excelente Gracias, muchas entrevistador y que has logrado suscitar y reunir, Sí. ¿no?, a disímbolas personalidades Bueno, de muchas Decían los corrientes maestros que y para demás, tener ¿no? una buena entrevista hay que tener un buen entrevistado. Y para tener una buena respuesta había que hacer una buena pregunta, decían antes. Pero, ¿Quién pero, sabe si será pero en eso ahorita, tienes verdad? buen íter, ¿no? Y yo Eso. creo que eso suscita a veces preguntas que provocan la inteligencia, provocan las personalidades, y yo creo que la sesión pasada fue Estuvo buena. algo así. Pues hoy te traigo un tema, a ver cómo lo percibes de entrada, pero hace muchos años hicimos un programa con el padre Lira, y creo que tú estuviste también en algún momento con el tema, sobre un libro que hizo el entonces Papa Juan Pablo II sobre el amor. No sé si te tocó a ti, pero con el padre Lira seguro sí hice algo con él Amor y sobre eso. responsabilidad. El me nombre supongo del que- libro. Y me vino a cuentas ahora el tema del amor y de las tesis que en aquel momento presentaba su santidad, por toda esta serie de comentarios que han inundado los medios masivos de comunicación en México, en Puebla, en el mundo, sobre la unión en pareja, el matrimonio de personas del mismo sexo que se aman. Quiero pensar que se aman. Quiero pensar que no son escenarios generados políticamente para debatir una parte de la filosofía o de la fe de alguna religión en concreto. Quiero pensar que realmente entre las personas que deciden unir sus vidas con un asunto legal haya amor. Y es el tema que te propongo, el amor. Bueno, pues el amor a los hijos, el amor a los padres, el amor entre nosotros, el mandamiento divino. Uno de los 10 mandamientos está establecido con base en el tema del amor. O sea, tanto amó Jesús a los hombres que dio su vida por ellos, ¿no? O sea, tal vez el significado más grande para los hombres de la fe cristiana, católica, el entregarse por sus hermanos, por sus hijos, ¿no? En este caso, en la doble o la triple forma de ver teológicamente la presencia de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo en unión con el hombre. El amor. ¿Por dónde le entrarías a esto? Mira, yo creo que, por la temática particular, a mí más bien me suscita como un pretexto en el sentido literal de la palabra. Cuando hablamos de pretexto, hablamos de una cierta provocación a partir de un dato particular, y con ese dato particular hilvanamos otros datos y nos vamos a una generalidad. Es un pretexto en el buen sentido. A mí me parece que el tema del amor es tan diversificado, desde el amor divino hasta el amor a la patria, el amor a los hijos, Ese es otro. el claro, amor amistoso. O sea, es cierto que en este caso estamos abordando el tema de parejas del mismo sexo, del amor erótico. O sea, hay que enfocarlo O sea, en ese sentido. ¿no crees que en un hombre se pueda dar el amor a otro hombre?
¿O el amor se restringe solamente a la capacidad de reproducción de la especie? No, ¿Cómo lo defines? desde luego que no es solamente la reproducción de la especie, ¿no? Más bien ahí justamente sería la reproducción, aunque eso en el sentido humano y en el ámbito humano tiene una connotación de amor, cuando menos en un sentido hondo y profundo. ¿Y divina? Y divina, desde luego, para los que tenemos fe, el origen de la vida tiene un origen divino, no es un mero azar, aunque así parezca a veces por los datos, ¿no? Decimos, de una posibilidad de millones, ¿no? Se da una, ¿no? Y somos nosotros. ¿Te ¿no? refieres al Sí, espermatozoide? sí, digamos al acto biológico, pero eso que suena azaroso en el fondo, y lo vemos con nuestra experiencia cotidiana, y aquí viene la reflexión filosófica más que teológica, que desde luego la teología aporta mucho en esto, pero la filosofía lo ha hecho desde antes incluso que la teología, en un sentido de la reflexión que iniciaron quienes inventaron la filosofía hace 25 siglos, hace 26 siglos casi, los griegos, ¿no? Pero no solo me refiero a ellos, sino a todos los que hemos hecho del ejercicio de la razón una profesión. ¿Cómo reflexionamos la vida? Y nuestra vida en apariencia parece ser un azar, pero si la vemos en el fondo decimos, no puede ser un azar, que tú y yo estemos aquí, que existamos en este momento, en estas circunstancias. Diría Carl Gustav Jung, la teoría de la sincronicidad. Se sincronizó el universo para que estuviéramos aquí. Aún en esa sincronización del universo hay una mano hay un orden, invisible, diría Adam Smith, en la economía. Una mano amorosa. O sea, la vida es el primer síntoma del amor. Podríamos así es. dejarlo como una premisa porque si no trabajo. Fuese así, a lo mejor alguien podría objetar esto y decir, pero la vida también es dolorosa, la vida también es una lucha, la vida también son sentimientos encontrados, odios, rencores, siempre es la lucha por el poder, siempre hay envidias. Sí, es cierto, pero yo, y en esto coincido con Vargas Llosa, acaba de publicar un magnífico que artículo. me ha decepcionado su última forma de a lo mejor en las novelas algunas cosas, pero a lo mejor en las novelas hay una oscilación sí. que yo he visto, pero en los ensayos no. En el periódico de la Reforma, cultura no me gustó nada, pero bueno. Que ayer, por ejemplo, están analizando Guerra y Paz de Tolstoy. Guerra y Paz, sí. Señala que, y es lo que yo quiero compartir ahora, que a pesar de las grandes inhumanidades, a pesar de que haya gente mala y vivales que se salen con la suya, la humanidad va caminando, aunque de forma lenta, pero en un sentido de mayor conciencia humanitaria. Hoy, más que nunca, somos conscientes de la libertad de conciencia, de la libertad religiosa, de los derechos humanos, de la dignidad de la persona, como en siglos atrás no se había planteado. Y yo creo que eso hay que verlo como una línea histórica bastante Hay un definida. Empoderamiento del ciudadano. De la persona. Yo creo que este siglo, yendo un poco más allá del siglo XX, el siglo XX fue el siglo de las causas sociales, fue el siglo de la justicia. Este siglo va a ser el siglo de la dignidad de la persona. Estoy segurísimo. Con todas las problemáticas que conlleva. ¿Lo encontramos esto con el amor? En el sentido de que si la existencia es el primer signo del amor, la búsqueda del sentido de la existencia, y dentro de esta búsqueda también se encuentra el amor erótico y las diversas formas de amar. Si la existencia busca cuál es su sentido, reconocer ese sentido quizás sea el segundo síntoma, gran síntoma del amor. O sea, el amarás a Dios sobre todas las cosas, Ajá. que es el principio, ¿no? De hecho, amarás a tu prójimo como a ti lo mismo. Leíamos ayer, ¿no? Si mal no recuerdo, en la lectura del Evangelio. ¿No? Bueno, esos dos puntos, amarás a Dios sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo como a ti mismo, serían los fundamentos para establecer el respeto a la dignidad de la persona, sí, y también de la relación de la persona con el ser divino. Sí,
Sí, ¿Sí? esa A ver, es, diríamos, cuando- la formulación. Ok. ¿no? Cuando hay guerra, a propósito de lo que decías de Tolstoy y del análisis o De Vargas Llosa sobre la novela. exactamente, eso, o sea, en la guerra no hay amor. Decían los griegos que el motor de la historia es la guerra. Y lo decían en un sentido, es cierto. Pero también el amor en cierto sentido es una especie de guerra. Es la guerra por conquistar el corazón del otro. Siempre que hablamos del amor, y en particular del amor erótico, hay una declaración. Las declaraciones de amor son las declaraciones de guerra, de decir, tu corazón va a ser mío y lo voy a conquistar. Y entonces... Bueno, hay otra forma de describir lo que es la declaración de amor, es el rendirse sin entrar a la guerra. O sea, ya perdiste. Bueno, esa es, diríamos, la otra formulación, porque es como no puedo vencerte, tú me has vencido de antemano y entonces me rindo. Justamente tú has ganado, pero el símil es la guerra. Ok. Vuelvo al tema del amor entre personas del mismo sexo, porque el mensaje que se maneja dentro de la comunidad lésbico-gay en el mundo es el reconocimiento al amor entre las parejas, por un lado, y por el otro, la unión libre de su contrato social, ¿no? Según las leyes de cada uno de los países. Y el debate es bastante grande y largo y van ganando terreno en todos los países. Has dicho el amor divino, el amor de los hijos, el amor a la patria, el amor a uno mismo, por supuesto, que es la parte fundamental para entender los otros amores, ¿no? Es la base del equilibrio psicológico, Exacto, por ejemplo. el amor erótico, has dicho, y ahora te pongo el otro amor, el de estas comunidades que lo defienden, y no solo como erótico, sino como la consolidación de un proyecto de vida. Bueno, cuando hablo del amor Y erótico, los griegos lo experimentaron me hace refiero 26 siglos. a este amor de fusión. Por ejemplo, hay una distinción fundamental entre el amor erótico y el amor amistoso. En el amor amistoso hay paralelismo. Los amigos caminan en paralelo y nunca piensan... Buscan el bien común. Buscan el paralelismo, o sea, el sentido de la amistad es Vamos caminar, en el mismo camino. caminar juntos pero en paralelo. Así es, queremos lo mismo. Yo respeto tu vida, es más, tan la respeto, es una buena definición. tan esa la de la amistad. respeto que siempre te acompaño y siempre estoy ahí, pero nunca Seré tu cómplice. nunca tengo el deseo de fusionar tu línea vital. En el amor erótico sí, en el amor erótico hay deseo de posesión. O sea, la vida del otro es mía y por eso quiero apropiármela, y yo soy del otro y por eso quiero dársela. Es una fusión, confusión, por eso el amor erótico genera eso, fusión, confusión. Los enamorados andan... Locura, así es. En cambio, en el amor amistoso el paralelismo es de tal suerte que el respeto justamente se ve allí. Aunque tú tomes las peores decisiones, cuando eres mi amigo, yo allí estoy. La amistad se demuestra en la cama y en la cárcel, diría la frase. Bueno, digamos en el sentido del enfermo, ¿no? No en el sentido erótico de la cama, ¿no? Pero bueno, volviendo a la pregunta, a mí me parece que tiene más de discurso político que de reflexión antropológica, en primer lugar. Y lo digo por lo siguiente: la primera batalla que estas comunidades lograron, y allí es donde ellos colocaron y enfocaron que era el núcleo de la batalla, fue en el ámbito científico, es decir, de la discusión científica. Primero lograron sacar la homosexualidad de aquellas enfermedades de carácter psicológico. Entonces, y esto estamos hablando de hace
no tengo la fecha exacta, pero entre los 80s y los 90s, Sí, en cuando se le salió, se le diríamos, quitó esa connotación fue, yo creo de que anormalidad. en la década de los, no de anormalidad, sino como una enfermedad, ¿no? Porque finalmente decían las en aquella enfermedades época psicológicas son... que era un accidente de la hipófisis o de la silla turca o alguna cosa de estas. Me acuerdo yo que comentaban los, los endocrinólogos, decían ese tema. Y todavía por ahí he escuchado alguna declaración que diga, bueno, es que los homosexuales se pueden curar, hay una clínica para curar la homosexualidad en Inglaterra, lo acabo de leer el otro día en un periódico. Bueno, eso ya hace muchos años que se... Pero que esa se batalla, y es a lo que iba... El tema no es el homosexualismo, pero vamos, el amor en esta circunstancia, ¿no? Diríamos porque surgió con el tema del amor entre parejas del mismo sexo y luego la cuestión del derecho, que yo creo que es otra temática, pero hay que distinguirlo. En la discusión científico-antropológica, ellos dieron la batalla y lograron, en términos de esta discusión, sacar, ¿no?, como enfermedad el tema. Pero lo hicieron de una manera política, no científica. Y eso, a mi modo de ver, es la gran laguna por la cual el tema, en esos términos, no está suficientemente discutido. Porque lo que hicieron, cuando se reunieron los científicos, ¿no?, fue una especie de cabildeo a la manera de los órganos colegiados. Cuando sabemos que en las discusiones científicas, incluso en la física y en la matemática, que son las más exactas, se lleva siempre el terreno a la discusión entre los que saben y termina definiendo una mayoría. Entonces, cuando define una mayoría, ahora, creo que se sale del tema científico en estricto sentido. Pero visto desde la óptica de la sociedad que no tiene esa preferencia, porque finalmente es una preferencia, los que no tienen esa preferencia por personas de su mismo sexo, los que son llamados científicamente heterosexuales, deben amar a estas personas que no lo son, porque son seres humanos finalmente. Los seres humanos tienen su dignidad también. Los seres humanos, si creemos en el amor, y yo creo que la humanidad es el primer vestigio del amor, tenemos que amar a los seres humanos, siempre. Y tenemos, sean del orden que sean, del siempre, color, inclusive de la religión, del partido. Inclusive al criminal. Aunque aquí hay otra discusión de origen antropológico-teológico. ¿Cómo amar al criminal? Si el criminal ha dejado de amar justamente con su crimen al otro. Y aún en esas circunstancias, si hay algo de humanidad en nosotros, el criminal, que se vuelve reo de muerte, porque eso sería una exclusión, si somos humanos, al criminal también tenemos que amarlo. Pero no estoy aquí hablando del criminal en un sentido comparándolo con el homosexual, desde luego, no. No. Decía yo que el síntoma del amor es el otro humano. Y el otro humano significa que todo ser humano merece reconocimiento, respeto, amor y una, diríamos, sacralidad en su dignidad. Sacralidad, es decir, su dignidad no la podemos tocar. Hubo un obispo en España, en Andalucía, no me acuerdo de qué diócesis, que escribió una carta pastoral a las personas que no eran heterosexuales, lesbianas o gays, llamados coloquialmente así. Escribió una carta hace unos 10 años, puede que más. 2005. Puede ser por ahí en esas, y puede que en el 2000. Pero fue una carta que poca divulgación tuvo, pero era no en defensa, sino era para explicar que los homosexuales también son hijos de Dios. Todo su razonamiento, toda su cátedra, diría yo, del por qué, estaba basada en que son seres humanos y son hijos de Dios.
No dijo que eran malos, no dijo que eran equivocados en sus preferencias, jamás. O sea, fue una carta de respeto absoluto a esa condición humana, finalmente. Sí, sí, sí. Sí, Pero en la carta no se justifica el escándalo de su proceder, por ejemplo, ¿no? Ya. Que tal vez es lo que muchos hubieran querido, ¿no? Que hubiera un aval, por decirlo de esta forma, ¿no? Porque para el derecho positivo eso sería revolucionario, ¿no? claro. Pero se me hizo curioso. Y luego ves que hace poco también el tema salió en algún comentario, en alguna de estas intervenciones que ha hecho el Papa Francisco. También salió alguna cosilla por ahí y otra con los divorciados que también involucraba, que todo se reduce a estas manifestaciones del amor finalmente, ¿no? Sí. El amor salva siempre, siempre, salva cualquier circunstancia. Y yo creo que en particular temas tan complicados y que renuevan el acompañamiento pastoral, ¿no? de los hombres religiosos, que yo creo que tienen que hacerlo así, como el tema de los divorciados, el tema de los homosexuales, a mí me parece que eso es síntoma de que la dignidad humana va enfocándose mejor. Oye, un político, un gobernante, un diputado que haga algo en contra de la dignidad de la persona es un individuo que no está siendo amoroso con su prójimo, al que le pidió el voto para estar en la posición de la gestión pública, ¿no? Diríamos que lo primero que los dirigentes de un pueblo tendrían que mostrar de forma fehaciente es el amor a la patria, es el amor patria en el sentido de la sociedad que los ha avalado con su voto, en este caso en una sociedad democrática, Los romanos, y que les ha dado el mando. Sí, los romanos tenían la práctica cuando el Sacro Imperio Romano, la tierra conquistada, llevaban un costalito, un saquito, el que llevaba la bandera llevaba un saquito con tierra de Roma, tierra de donde eran. Y entonces llegaban y rascaban en la plaza principal de la tierra con la que había caído la conquista, rascaban y la enterraban el saquito ese con la tierra. Y entonces decía, esta ya es la patria de mi padre, es la tierra de mi padre, es la patria. Y de ahí venía el concepto de patria. Pero hoy día, te preguntaría si los mexicanos hemos recibido la misma instrucción o el mismo conocimiento, hemos tenido las mismas lecturas para definir qué es nuestra patria y si estaríamos dispuestos a dar la vida por la patria, por ejemplo, o a demostrar el amor por la patria, cuando somos chauvinistas, cuando compramos todo del extranjero, cuando mandamos a los hijos al extranjero, profundamente egoístas. cuando somos egoístas. O sea, ¿la patria dónde ha quedado? La patria, el amor a la patria, ¿dónde ha quedado? Detrás de la noción de patria, nación, Estado, subyace siempre la noción de pueblo. Lo hemos olvidado porque cada día o cada vez la noción de pueblo se diluye. Pueblo pareciera que es la gente perdida, despectivamente, ¿no? Se usa como, en forma peyorativa. pero no lo es, más bien el sentido de pueblo, ¿no? Populus, ¿no? De ahí viene el origen y la fuente de todo esto que mencionas, incluyendo el de la tierra y el de humanización a partir de la tierra. Tiene un significado bastante hondo, profundo. Si quieres ahorita ¿Qué vemos. son las raíces de la lengua, incluso de la lengua indoeuropea, de la cual el castellano es heredero de hace 5,000 años. Las lenguas romances que en su momento. Y las lenguas romances, pero todas las lenguas, claro. Incluyendo las sajonas, anglosajonas, la rusa inclusive, etcétera, ¿no? Pero bueno, a lo que voy es que el amor todo lo salva, comentábamos, y me parece que a partir de allí podríamos ver que la dignidad humana debe ser el principal principio filosófico, no sé si teológico, porque no soy teólogo, pero sí me atrevería a decir de filosofía religiosa, jurídico, político, social, cultural, artístico. Este es el siglo de la dignidad humana, y si es así, también tendría que ser el siglo del amor. Aprovecho. ¿Qué es la dignidad humana?
Porque en las conversaciones con los demás podemos tener una semántica que difiera el origen de la palabra y el enfoque que queremos dar o lo que queremos explicar o definir con lo que estamos expresando. Es el valor que tenemos los seres humanos por el hecho de existir, La dignidad de ser es... y existir. En este, tú existes, sí. tú eres, Sí. ese ser te hace digno. Sí, pero me da un espacio en el universo con la categoría que tengo En el de espacio hombre, y en el tiempo. como De hombre, ser humano. no varón, como santo, no como ángel, no como arcángel. como hombre. Soy hombre, Así es. ¿no? Sí. No me refiero a hombre de sexo, sino Sí, al de género humano, género o sea, humano, la humanidad, sí. ¿no? Esa es la categoría que tenemos en el universo. Sí, ¿Podemos decirlo así? sí. Por eso Y debajo de nosotros, ¿qué sigue? Esto es muy interesante. O sea, si nosotros estamos en la concepción universal, en la categoría del hombre, por encima de nosotros habrá intermediarios con Dios y Dios, ¿no? Quiero pensarlo así, como una pirámide. Y debajo de nosotros está el reino animal, el reino vegetal, el reino mineral, todo el cosmos, o sea, todo lo que un está poco lo que para el sí, servicio del ser humano. del ser humano. Esa es la dignidad del universo. Lo que tú decías de Jung, ¿no? La sincronicidad. La sincronicidad cósmica, Ajá. ¿no? Que coincide Sí. y se alinea en torno al ser humano. Entonces tú dices, qué dignidad que el cosmos mismo esté ordenado para el ser humano. O sea, el respeto que yo debo tener por ti debe ser similar al que tú debes tener por mí, aunque no pensemos igual. Hay una Y fábula. cuando tú tienes el poder y tú me quieres tratar a mí de una forma para que yo te acepte a ti, ¿estás violando mi dignidad? Sí. Podríamos... Cuando yo instrumentalizo a una persona para beneficio, Sí. para mi beneficio, esa instrumentalización atenta contra la dignidad. ¿Cómo se le llama a la persona que hace eso, Fidencio? ¿Qué Pues, calificativo merece? diríamos que como el respeto al otro me descubre a mí mismo, cuando yo no respeto al otro, en el fondo también no estoy reconociendo mi propia dignidad. Es como un espejo. Cuando yo atento contra la imagen que me refleja, atento contra mí mismo. Y no te quiero poner un ejemplo político actual porque te voy a comprometer en una opinión que no quiero llevarte ahí. Pero hay actos de los políticos, sobre todo de los diputados, de los legisladores, que atentan a la dignidad de las personas, a la dignidad humana, con una facilidad que asombra, el cinismo con el que se hace. Leí hace tiempo un libro, un estudio interesante que se llama La secta de los cínicos, que te define el tema este del cinismo y de los cínicos. Bueno, es sensacional. Hay una secta de los cínicos que se autocomplace en su cinismo a costa de la dignidad de los ciudadanos. Aunque habría que rescatar a los cínicos. En el otro sentido. Que es una corriente filosófica de inicios de nuestra era, de finales de la era antigua e inicios de la era moderna, cristiana, que son los cínicos que se dedicaban a filosofar ensimismados, y entonces todo lo que ocurría a su alrededor no les afectaba. En sí mismos. Entonces por eso le decían los cínicos. Sí, pero el cinismo es otra cosa. El cinismo es otra cosa, desde luego. Ya ven cómo es difícil hablar con él, hay que pensar mucho lo que se dice. No, está bien. Digo, a final de cuentas el lenguaje ordinario nos lleva a plantear estas preguntas de decir hasta dónde se puede ejercer la vida política con cinismo. Yo creo que frecuentemente se hace así. Frecuentemente se hace así. ¿El cinismo sería la antítesis del amor, Fidencio? Yo no creo que lo sea así. La antítesis del amor es el odio, no el cinismo. El cinismo, quizá más que atentar contra la dignidad humana, atenta contra la inteligencia humana. Ese es el cínico, el que se ríe de ti, el que sabe que
el que te hace la maldad y la presume, ¿no? Diríamos que sabe que se está burlando de ti y aún así se ríe y te dice, bueno, yo me doy cuenta Sabe que tú te hace sabes, daño, ¿no? se burla de lo que te Y hace. aún así dice, y lo pues me presume. vale. Yo fui, ¿no? ¿qué? Eso es el cínico. Entonces, por eso es un atentado contra la inteligencia. Claro, cuando no se ejercita la inteligencia, pues no pasa nada, ¿no? Una sociedad suficientemente inteligente, suficientemente crítica, suficientemente formada, exigiría Sí. consecuencias En el escenario, letales para este tipo de personas, ¿no? en el escenario de los cínicos, en el universo de los cínicos, y no quiero ejemplificar, pero en el universo de los cínicos cae muy bien el título de la única novela que escribió John Kennedy Toole, La conjura de los necios. Lo ven como una necedad, ¿no? Y es una conjura de los necios contra quien ejerce el cinismo. La necedad también es una afrenta a la razón, porque es ir contra la razón. El cinismo es una obscenidad contra la razón, pero el necio, el necio no es un obsceno, es un contrario a la razón, es decir, la cara opuesta de la razón. El necio no... ¿Se puede confundir con la tontería? ¿Con Sí. la estupidez? Sí, vamos a decirlo así, porque es el inhabilitar a la razón para usarla. Sí. No se usa en la... En latín, ¿cómo se dice necio, Fidencio? ¿No tienes idea? Si mal no recuerdo, es... netius, pero en el sentido de negar la noción. De negar la noción. O sea, pero, que no tiene noción. Exacto, pero la actitud es como el mentecato. Debe ser el mentecato, porque creo que de ahí, la raíz digamos, por ahí viene, ¿verdad? de negar la razón pasa al imperio de la voluntad, imperio de la y entonces la voluntad actúa sin razón. Normalmente cuando nosotros... No con la inocencia. No, eso Es totalmente diferente. Totalmente distinto. El inocente o la inocencia admira, y cuando admira pregunta. Por ejemplo, el niño, que sería el prototipo del inocente... El inocente no peca. Pregunta. Porque no sabe que es malo, ¿no? No distingue. O sea, ahí es donde interviene el raciocinio. Y es cuando la razón le va a... El inocente es más propenso a la razón, porque es más sensible a la búsqueda. Estas charlas van a animar mucho, va a haber muchos seguidores de las charlas con el doctor Fidencio Aguilar Víquez, primero porque la charla es muy amena y muy interesante y no rechaza ninguna pregunta, lo cual también es... pero como yo pregunto muchas tonterías, pues él va corrigiendo el camino y nos va orientando en el tema. Amor, ya me lo definiste muy bien y me entré con el tema del amor, pero mira, ya salimos hasta con la necedad y con la estupidez, con el mentecato. Pero te quería y comentar. la inocencia, que es una maravilla. La inocencia es una maravilla. De hecho, siempre es necesario que guardemos algo de inocencia, porque si no, no podríamos preguntar. Ahora, por ejemplo, que nos acercamos a... ¿El autosuficiente no es inocente, es necio? ¿Vale digamos, la comparación? Sí, diríamos que mantiene más la necedad que le da su supuesta experiencia a la inocencia que podría abrir a otro ciclo. Por ejemplo, en un momento dado, la persona madura llega al declinar de su vida, y entonces la inocencia le llevaría a suponer que hay un ámbito que desconoce. Y en ese ámbito que desconoce, si fuera y mantuviera cierta inocencia, podría preguntarse, ¿qué es lo que sigue? ¿Y yo cómo puedo afrontar lo que sigue? Por ejemplo, la vejez. La vejez, si tú la enfrentas con esta inocencia, te suscita un montón de preguntas que dices... No, pero además te da felicidad. Y te da pautas para decir, felicidad. camino Sí. por aquí. ¿Nunca te has preguntado? Bueno, yo creo que sí. Yo cuando era chamaco me preguntaba, ¿por qué los ancianos van tanto a la iglesia? Van por respuestas. Porque quieren Van por respuestas. Quieren terminar sus días en la gracia de Dios. Digo, los que tienen fe, por supuesto, ¿no? Pero hasta los que no son católicos cambian su actitud, ¿no? Primero porque se dan cuenta, quiero
y así me consta. ¿Que te vas a morir? ¿no? Se dan cuenta que no vale la pena desgastarse por tonterías, por necedades. O sea, la vejez o la edad te va haciendo menos necio, Sí, más cínico, no, más bien un poquito quizá más pensar más en ti mismo mesurado, bajo la ¿no? óptica del origen del cinismo en el siglo Sí. I antes de Cristo, por decirlo de alguna manera, para Digamos, situarlo en el tiempo. pudiera ser ese ensimismamiento, pero yo siento que si hay sensatez, los viejos piensan más desapasionadamente. Entonces, ese desapasionamiento Y con es útil con un ingrediente y es benéfico. muy importante, el perdón. Yo creo que ahí está la clave de su felicidad. Y del amor también. Volvemos al tema del El amor. perdón es un acto de amor. ¿Qué cuesta más trabajo, amar o perdonar? Para amar hay que perdonar. Jesús perdonó a los que lo sentenciaron y los que lo crucificaron. Ahí está la y muestra el Papa del Juan gran Pablo amor. II perdonó a Ahmed Ali Akka, Ajá. Y pidió perdón por los pecados de la Iglesia. Y lo que fue a eso ver es a la muy cárcel, valioso. y lo fue a ver a la cárcel, ¿no? Sí, yo creo que ahí, en esos actos de perdón se muestra, pero también el amante a la amada. También. Entonces, Cuando el acto de perdonar es un acto sublime del amor, Fidencio, Sí, así lo podríamos sí, sí. considerar. Porque incluso ante las infidelidades, el que ama, perdona. Perdón. Y el que guarda el rencor, Y el que guarda el rencor, finalmente, ahí es donde quizás se da este paso del amor al odio, ¿no? Que dicen, el odio y el amor están a un paso, en ese sentido, que cuando guardamos el rencor y somos incapaces de perdonar, esa frase que los más dice, afectados somos nosotros. del odio nace el amor. Sí, sí, sí. Te quería contar, si me permites, sí, medio ver si nos- minuto más. ¿Tenemos tiempo? Sí. 2 minutos que se acaba Es un cuento. la memoria. Es un cuento que, si mal no recuerdo, Brancusi, escultor, lo rescató de una tradición jasídica. Son cuentos judíos, pues, ¿no? De un rabino que vivía en Viena hace mucho tiempo. Este rabino soñaba que en otro lugar lejano, en otra ciudad, había un tesoro debajo de un puente y su sueño era muy recurrente. Entonces un buen día dijo, pues yo voy a buscar ese tesoro. Y salió hacia esa ciudad lejana y empezó ahí a escarbar, ¿no? Buscando el tesoro que él soñaba, que él había soñado. Un guardia de esa ciudad, al ser testigo de ese acto, se le acercó y le preguntó, oiga, ¿qué está usted haciendo? Y entonces ya le platicó su sueño. Y le dice, oiga, no me diga que usted viene por esa locura. Sí, yo he soñado también que en Viena, en tal casa, describió la casa del rabino, debajo de la estufa hay un tesoro. Y no por eso voy a ir. Es una locura, ¿no? Entonces, el rabino dejó de escarbar, regresó a Viena, rascó debajo de la estufa y encontró el tesoro. Esto significa, si lo vemos con una exégesis ordinaria, que es lo que pretende el cuento, que si no salimos de nosotros mismos, No sabemos el tesoro que hay. no encontramos a otro que nos diga dónde está el tesoro que hay en nosotros Qué mismos. interesante. Eso es el amor. Qué interesante. Salir de nosotros mismos para que el otro nos diga cuál es nuestro valor. Y si no hacemos eso, seremos incapaces de descubrir el tesoro que hay en nosotros mismos. Se nos acabó el tiempo, por desgracia. La memoria del video ya no da para más. Fidencio Aguilar Víquez, un placer, de veras. Pues muchas Muchísimas gracias. Muchas Por gracias aquí por la te invitación tendremos y próximamente. esperemos que el público vaya Seguro siguiendo, que... ¿no? Gracias. Gracias a ti, amigo. Jesús Gracias, Manuel. amigo. Muchas gracias. Los periodistas.